Tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Es una clase muy interesante porque vamos a abordar un tema fundamental. El tema se llama simetría. La simetría es un asunto que está ligado a la naturaleza, está ligado también, por supuesto, a la construcción modular. Vamos a hacer un ejercicio al final del mismo en donde vamos a aplicar los conceptos y les pido que pongan mucha atención porque va a requerir de cierta atención, especialmente en relación a las operaciones que se puedan generar a partir de este modelo que vamos a considerar en esta sesión. Muy bien, entonces, antes de eso, quisiera que vieran un video que, más que hablar de la simetría en términos generales, nos habla un poco de la filosofía que está detrás de todo esto que significa construir a partir de módulos, construir a partir de relaciones matemáticas, construir un poco pensando en la naturaleza humana, nuestra capacidad para observar el entorno y ver que hay muchísimas cosas que se aplican en torno a la cuestión que estamos hoy considerando. Así que presten atención a este video y con mucho gusto continuamos para ¿Qué poder tal? seguir observando ¿Alguna vez esto. han pensado que a nuestro alrededor existe un lenguaje secreto? Uno que no usa palabras, sino que, bueno, se dibuja en los patrones de una flor, en las espirales de una galaxia y hasta en nuestro propio ADN. Pues justo hoy vamos a intentar descifrar ese lenguaje. Esta frase nos recuerda a esa famosa historia de un sermón que se dio sin decir una sola palabra, solo mostrando una flor. Y de eso se trata este análisis, de decodificar ese mensaje silencioso. Vamos a empezar con la sabiduría que se esconde en una simple flor para revelar un orden que, como veremos, nos conecta absolutamente con todo. Para poder entender este lenguaje hay un concepto clave, dinergía. Pensemos en esta palabra como el motor de la creación. Es esa fuerza que nace cuando dos opuestos se complementan. Por ejemplo, algo que gira y algo que se expande. Cuando estas dos fuerzas se unen, ¡pum!, generan forma y vida. Este principio lo vamos a ver en acción una y otra vez. Muy bien, pues vamos a entrarle de lleno. Esta es nuestra ruta de exploración. Empezamos con el lenguaje secreto de las flores. De ahí nos vamos al plan maestro de la naturaleza, luego vemos cómo aparecen las manos humanas, en nuestro propio cuerpo como medida de todo, y al final cómo nos conecta con un ritmo cósmico que todos compartimos. Entonces, arrancamos con el lenguaje secreto de las flores. Y la pregunta es, ¿qué secretos guardan sus patrones? Porque no son solo adornos. A ver, si observamos con atención, ¿qué nos está diciendo esta flor? Esas espirales que vemos en el centro no están ahí nomás por casualidad. No, no. Siguen una lógica súper precisa, un equilibrio perfecto entre dos fuerzas que se oponen pero se necesitan. Una que gira, la rotación, y otra que se expande hacia afuera, la radiación. Esto es la dinergía en su forma más pura. Bien, ahora que vimos el principio en una flor, vamos a dar un paso atrás para ver el panorama completo. Este es el plan maestro universal de la naturaleza, y vamos a ver cómo se extiende de los pétalos hasta nuestro ADN. Y resulta que el crecimiento en la naturaleza parece seguir una especie de código matemático. Miren esta secuencia de números. La regla es súper sencilla. Cada número es la suma de los dos que tiene antes. Es como si fuera el código fuente con el que la naturaleza programa sus patrones de crecimiento. ¿Y dónde vemos estos números en la vida real? Bueno, pues aquí, en un girasol. Si nos ponemos a contar las espirales de semillas que van en un sentido y luego las que van en el otro, es muy común encontrar 34 y 55, dos números seguiditos en esa secuencia. Es una precisión matemática increíble en el corazón de una planta, ¿no creen? Y es que este patrón no está solo en las plantas, sus ecos de simetría están por todos lados. Esa misma espiral la vemos en las conchas de mar, en la doble hélice de nuestro ADN, en grabados prehistóricos y hasta en las yemas de nuestros dedos. Es un eco que de verdad resuena por todo el universo. Ok, ya vimos que el patrón está en la naturaleza, pero ¿y nosotros? ¿Aparece también en lo que creamos? Aquí es donde vemos el eco en el arte y la artesanía. Esto es genial. A la izquierda, una telaraña. Tiene hilos rectos que le dan estructura y sobre ellos un hilo en espiral. A la derecha, una canasta. Tiene varillas rectas que le dan la forma y sobre ellas se tejen hebras flexibles. O sea, es exactamente el mismo principio. La misma lógica de combinar lo recto con lo curvo, usada tanto por una araña como por una persona. Y como bien dice Jay Hambidge en esta cita, se podría caer en la tentación de atribuir a la casualidad ese orden oculto, pero la frecuencia en que aparece resulta extraordinaria.
O sea, esto no puede ser pura coincidencia. Que estos patrones aparezcan una y otra vez en el arte de tantas culturas nos dice que hay una intuición profunda sobre cómo crear cosas en armonía. Bueno, ya vimos la naturaleza y el arte. Ahora vamos a llevar la mirada hacia nosotros mismos, porque resulta que nuestro cuerpo es la medida de todas las cosas. La forma humana es el propio plan maestro. Y esto es literal. Por miles de años, el propio cuerpo era la regla para medir el mundo. El codo era la medida del antebrazo, la pulgada, el ancho del pulgar, la brasa, la distancia de punta a punta con los brazos extendidos. Estábamos literalmente construyendo el mundo a nuestra propia imagen y semejanza. Aquí la conexión se vuelve todavía más clara. Si comparamos la estructura de un esqueleto humano con la de una escultura clásica griega, son lo mismo. Las proporciones ideales que buscaban los griegos no eran un invento, eran un reflejo de la armonía que ya existía en nuestros huesos. El centro de todo, el sacro, el hueso sagrado. La belleza clásica era, básicamente, nuestra propia anatomía. Y ahora sí, vamos a la última parte de este viaje. Vamos a conectar todo lo que hemos visto aquí en la Tierra con un ritmo cósmico que todos compartimos. Desde Stonehenge hasta nuestras ondas cerebrales. Pensemos en lugares como Stonehenge, las grandes pirámides o los zigurats. No eran solo monumentos, eran observatorios cósmicos. Estaban alineados con una precisión increíble para marcar solsticios, para medir el movimiento de las estrellas. Eran herramientas para sintonizar la vida humana con los grandes ciclos del universo. Y esa sintonía llega hasta un nivel fundamental. La forma en que entendemos las armonías musicales o el espectro de colores sigue patrones de onda. ¿Y saben qué más sigue estos mismos patrones? Los ritmos de nuestro cuerpo, como los latidos del corazón o nuestras ondas cerebrales. Es la misma onda universal, el mismo pulso, vibrando a diferentes escalas. Albert Einstein lo dijo de una forma muy profunda. Un centenar de veces al día me recuerdo que mi vida interior y exterior dependen de las labores de otros hombres, vivos y muertos, y que debo ejercitarme a fin de dar en la misma medida que he recibido y aún recibo. Esta idea de reciprocidad, de dar y recibir en equilibrio, es un reflejo de esa misma simetría universal, pero a nivel humano, a nivel ético. Y todo esto nos lleva a una última pregunta para reflexionar. Si los mismos patrones armoniosos le dan forma a las galaxias, a las flores, al arte, ¿qué nos dice eso sobre nuestro lugar en el cosmos? Quizá la respuesta es que no estamos separados de todo esto. Quizá somos una nota más en esta increíble sinfonía universal. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Bueno, pues esto es básicamente para tener una idea más que técnica, más de carácter filosófico, si lo queremos ver así, pero que nos ayuda muchísimo a entender cómo es que estos aspectos relacionados con la armonía y la simetría le dan sentido a lo que nosotros estructuramos. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de la simetría, el lenguaje universal. Dice aquí nuestra diapositiva, que es comprendiendo ¿qué? La belleza a través de el equilibrio visual. Muy bien, está pequeñita la letra. Bueno, entonces vamos a entrar en materia y les pido que pongan atención. Van a necesitar por ahí una hojita tamaño cuadrito, un cuadrito sencillo. Por ahí lo van a ocupar más tardecito. Entonces ténganlo a la mano, por favor, búsquenlo, porque vamos a utilizarlo. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Fíjense, primero habría que pensar, ¿no? Un poquito en todo lo que está ligado a los contextos de la naturaleza en general. Aquí es una fotografía de un libro. Este libro que les voy a mostrar en su momento tiene más o menos unos 1000 copos de nieve. Y esto es interesante porque, entre otras cosas, los copos no se repiten. Son copos que están ahí en cada parte de la naturaleza. Nunca es como una huella digital. Entonces, bueno, pero es el ejemplo por excelencia de la simetría en la naturaleza. Entonces, un poquito lo que estábamos hablando en el video, cómo la simetría conecta al cosmos y a la percepción humana. Y bueno, generando siempre esta vinculación, ¿no? Es un importante punto de referencia el saber que hay cosas que nos ayudan a entender
cómo funciona la estructura de la naturaleza y cómo esa estructura afecta de alguna manera particular la manera también en la que diseñamos. La naturaleza pues está llena de elementos como los que hemos mencionado y bueno, pues el rostro, nuestro cuerpo, etcétera, tienen estas características. Por supuesto que también en el contexto de lo que observamos, pues traducimos esos elementos en elementos de diseño gráfico, en elementos de arquitectura, y en ese sentido, bueno, vemos aquí en esta imagen como hay los templos griegos, es un ejemplo muy claro de la simetría como parte de la gramática formal, el lenguaje visual, el lenguaje, el alfabeto del diseño en el contexto de lo que nosotros hemos estado viendo a lo largo de estas primeras sesiones en donde hemos hablado de conceptos, en donde hemos establecido un lenguaje visual, una alfabetividad visual, y esto es parte de este alfabeto. Entonces, bueno, la simetría influye en la estética, por supuesto, en la percepción humana y refleja la armonía en la mente y también en la cultura. Muchísimos elementos que podemos observar nosotros, no solamente en la cultura griega, sino en muchísimas culturas, nuestra propia cultura mexicana está llena. Si vemos el referente que tenemos aquí en la región de la pirámide de Chichén, pues evidentemente que observamos que hay una cantidad tremenda de simetría y bueno, eso es parte de lo que vamos observando. Bueno, aquí entramos en una parte sumamente interesante. Por favor, nadie se espante porque cuando hablamos acerca ¿Qué tal? de ¿Alguna vez han cuestiones que pensado? están ligadas a los números, la matemática, pues siempre hay como que una inquietud. Bueno, está presente siempre el número, ya lo hemos mencionado varias veces, que el número crea orden, el orden engendra ritmo y el ritmo engendra armonía. Entonces estamos hablando de armonía, por supuesto que tenemos que hablar acerca del número. Eh, las condiciones que vamos a ver ahora van a ser interesantes porque son planteamientos que un gran nombre de la ciencia, las artes y la cultura en general hace muchos años estableció como principio fundamental para comprender la simetría. Su nombre, Leonardo da Vinci. Leonardo tenía, por supuesto, muchos conocimientos técnicos, ingeniero, arquitecto, inventor, y eso le ayudó muchísimo para poder aportar y darnos estos tremendos consejos que tienen que ver con la simetría. Entonces vamos a ver cuáles son algunos de estos elementos que vamos a tomar en cuenta para lo que tenemos como ejercicio. Pero tenemos que partir de la definición básica, ¿no? La simetría es un sistema básico que permite la colocación ordenada de las formas y las formas se organizan respecto a un eje o respecto a un punto. Vamos a ver ahorita cosas que tienen que ver con esto, pero lo importante es esto. Lo más importante es saber que están relacionadas con relación a un eje. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, la más básica de las simetrías, la que se conoce como la simetría axial, especular, bilateral, simetría de espejo, que finalmente es lo mismo, ¿no? Pero el punto importante es que aquí hay un eje en donde la simetría se presenta. ¿Qué pasaría si yo muevo este eje hacia algún otro punto? ¿No? Pues deja de tener esa característica. Ahora, también podría tener el eje, ¿en qué otro sentido? Pues nada más, ¿no? No en el sentido horizontal. Entonces, muy importante entender esto, que es el eje de simetría se establece a través de un eje. En este caso, lo que estoy marcado aquí. Dice, la figura completa puede ser generada por repetición de una de sus mitades, reflejándola en un espejo ideal citado en la línea imaginaria, a la que llamamos eje de simetría, que la divide en dos partes iguales. Bueno, entonces esto sería el concepto fundamental. Ahora bien, vamos a ver ejemplos que están ligados no solamente a la arquitectura, sino también al diseño, a la naturaleza. Este que es un edificio que es muy emblemático, esta flor de loto, y ven, pues es una simetría perfecta. Vemos también cómo el eje corre a lo largo de la parte vertical, y bueno, en este interior también se observan esos elementos, ¿no? Bueno.
Bien, entonces hablamos acerca también de la proporción y de la belleza, y en ese sentido la simetría siempre va a ayudar a crear una armonía visual y un atractivo estético en el diseño y en la naturaleza. Aquí yo quiero mencionar algo que es muy importante. Miren, a veces pensamos, y malamente, o la gente piensa, que la simetría es algo que es demasiado básico. Bueno, si lo vemos desde una perspectiva, de la perspectiva axial, pues puede ser que sí, pero en realidad es bastante complejo. Voy a mostrarles ahora un ejercicio en donde van a notar ustedes el nivel de complejidad, así que no hay que tomarlo como algo tan a la ligera. Hay que estudiarlo porque es una de las disciplinas interesantísimas del diseño y de la arquitectura. Bueno, fíjense bien. Vamos a partir de este ejercicio que voy a plantearles aquí. Vamos a ver lo siguiente. Miren. Van a tomar ustedes, la figura que están ustedes viendo ahí es básicamente esta, ¿no? De alguna forma, ahí está. Y necesito que ustedes tracen una diagonal, perdón, otra diagonal, una vertical y una horizontal. Es decir, que corten un pedacito de, así tal cual como lo estoy cortando yo aquí. Quiero que lo vean así. Y lo he hecho de esta manera. Hasta vean, lo tomé de una agenda que ya pasó esa fecha, porque quiero que lo hagan así, que sean prácticos aquí, saquen ahorita una hojita, córtenla, el tema fundamental es que sea cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a ver ahorita en la pantalla, ¿verdad? Es básicamente esto. A ver, aquí está. Bueno, me regreso a la pantalla para que la puedan visualizar, pero es lo que van ustedes a observar, ¿no? Este es el ejemplo que tenemos aquí, ¿correcto? Bueno, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ver cuáles son sus posibilidades de, digamos, movilidad o de simetrías. Ya dijimos que lo importante es recordar que es un eje, ¿verdad? Entonces, esta es la figura básica. ¿Cómo podríamos nosotros a esta figura darle también un sentido de cambio? Bueno, vamos a hacer la primera y básica operación de simetría. Esa operación de simetría se llama simetría en el eje horizontal. Fíjense bien, aquí lo único que estoy haciendo es tomar esta parte y girarla así. Entonces, el resultado es esto. ¿Quedó claro? Sí. Otra vez, lo repetimos para que no haya ninguna duda porque quiero que lo vayan ustedes haciendo conmigo. Entonces, tengo mi figura original y decimos que hay una simetría en el eje horizontal. Y entonces la pasamos aquí. ¿Ok? Bueno, vuelvo a mi figura original. Ahora voy a hablar de otro, que es el eje de simetría en el eje vertical, el que está marcado con rojo. Vean, ahora hago esto y tengo el eje vertical. Hay un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Una característica para que funcione la simetría es que siempre, si se fijan, cada vez que estoy haciendo alguno de los giros, la forma del cuadrado se mantiene como tal, no ha cambiado su forma, sigue siendo la misma, en el sentido de la figura geométrica, no del interior. El interior obviamente está cambiando. Entonces, aquí tenemos la segunda operación de simetría, ¿verdad? Volvemos a nuestra figura original. Ahora, fíjense bien, hay otra operación de simetría que es un poco más compleja, menos conocida por muchísima gente, no es muy usual, o es muy usual, pero no la manejan mucha gente. Bueno, entonces, fíjense, aquí vamos a numerar a nuestro cuadrado: uno, 2, 3 y 4. Fíjense, aquí, para que esta figura salga, yo tengo que hacer una simetría en el eje, ¿se fijaron? 2, 4.
Esta era mi figura original y ahora aquí lo, lo doblo sobre el eje y ahí está mi figura. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, vuelvo a mi figura original. Y también, por supuesto, si hay una simetría en el eje diagonal 2 4, hay otra simetría en el eje diagonal 1 3. Ahora voy a hacer el giro de manera diferente. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una simetría en el eje 1 3. ¿Ok? Volvemos a la figura original. Siempre volvemos a la figura. Y después viene una serie de operaciones a las que llamamos, ahorita todas las que hice fueron simetrías que llamamos axiales, bilaterales. Ahora vamos a hacer dentro del mismo esquema las simetrías que son de rotación. Entonces tengo una simetría de rotación de 90 grados. De aquí. Pero bueno, sí, ¿verdad? Vamos otra vez a la figura original porque ya no, no hacernos bolas. Aquí está. Perdonen ustedes, pero quiero que quede muy, muy claro. Entonces aquí tenemos nuestra primera simetría, segunda, tercera, cuarta, quinta. Vamos con esta otra, que es la del giro. Vean, de aquí es una simetría que gira 90 grados. ¿Se fijan? 90 grados. Después, para no regresar a la figura original, voy a tomar ahora a 180 grados. Ya giré 90, ahora giro 180. Obviamente, también giro a 100, 270. Y finalmente, fíjense qué interesante es esto, giro otra vez a 360, es decir, vuelvo a mi figura original. Estas son las 8 operaciones básicas de simetría, ¿sí? Vamos a verlas. Fíjense cómo cada una de las formas, aquí lo vamos a observar, definitivamente quedó, cada posición es distinta, ¿se dan cuenta? Miren, hay muchísimas cosas que son muy confusas a veces en términos académicos porque están mal comprendidas. Hay muchas lecturas que se le dan. Yo quisiera que ahorita entendieran básicamente estas. ¿Por qué? Porque son las que nos van a ayudar para realizar nuestro ejercicio. Entonces, practiquen, aquí está la grabación, obsérvenlo muy bien y hagan ustedes una figura. Ustedes ahora van a diseñar una figura. Procuren, como yo muestro aquí, que no haya formas que se repitan de un lado y del otro, porque entonces no es tan fácil de entender el ejercicio, porque van a dar formas que no van a distinguirse las simetrías. Pero vean ustedes, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer el ejercicio. Tienen ustedes que realizar 4 bocetos de diseños modulares. Aquí estoy mostrando solamente 2 como ejemplo, y el que voy a mostrar ahorita un tercero, en donde vamos a hacer estas operaciones de simetría. Voy a mostrar ahorita de manera muy precisa cómo se logró esto que están viendo acá con el ejercicio que les planteé inicialmente aquí. Sí, con este ejercicio yo voy a mostrarles cómo se puede lograr esta condición. Veamos. Esta es mi figura original, ya lo tenemos bien claro, ¿no? Y de mi figura original, pues obviamente lo que voy a hacer es, primero, una simetría en el eje horizontal, como lo hicimos ahí en el ejercicio. Ahí está la primera simetría. Lo que voy a hacer ahora es que voy a ir sumando los elementos, no voy a hacerlo de manera aislada. Ahora, voy a anexarle, voy a sumarle a esta una simetría en el eje vertical. ¿Ok? Vean ahí la línea roja, ya se sumó. Entonces, hasta ahorita llegó figura básica, eje horizontal,
eje vertical. Después voy a sumarle una en el eje diagonal, 2 4. ¿Sí? Ahí está, 2 4. Y voy a sumarle otra. Bueno, lo dejé ahí, perdón. Ahí lo dejé. Solo con 3 operaciones. Es un ejercicio muy simple. Solo 3 operaciones. Y vean ustedes, aquí lo único que tienen que hacer ustedes es ponerle color. Bueno, entonces ahí está la primera parte. Creo que es bastante sencillo, pero obviamente ustedes tienen que mostrar 4 bocetos. Eso es lo que tienen que subir a la academia, de todas otras cosas, pero 4 bocetos. Ya que tienen ustedes estructurado esta parte, vamos a seguir manejándolo ahora de manera muy importante. Esta clase es para los alumnos de arquitectura y de diseño gráfico. Vamos en el mismo tema. Solamente aquí el ejemplo que estoy poniendo a los alumnos de arquitectura es nuevo. Ustedes que están en diseño gráfico ya tienen su módulo. Recuerden que estamos trabajando con el módulo. Entonces, esto que acabo de hacer, el ejemplo que puse aquí, todo este, ustedes lo van a hacer con su módulo, el que ya tienen, el con el que hemos estado trabajando. Los arquitectos no tienen un módulo, están diseñándolo a partir de este ejercicio. Entonces, hasta aquí van a ustedes a trabajar esto. Después van a realizar una forma geométrica, que es esta. Ustedes la conocen porque es la que se da para poder lograr tener un cubo, ¿no? Entonces van a dibujar ese cubito. eh, los arquitectos, los diseñadores gráficos, no. Ustedes nada más van a dibujar diferentes posibilidades de su supermódulo, lo van a dibujar, pero bueno, vamos a trabajar ahorita con la parte de los arquitectos. Fíjense aquí, estoy yo integrando este módulo y le estoy dando diferentes giros de simetría. Entonces, este es el resultado. Ya les había yo mostrado que vamos a hacer una pared. Bueno, este es el resultado de ese ejercicio y yo sé que va a quedar muy bien y que con esto vamos a continuar. Bien, entonces continuamos un poquito con este tema para concluir con el asunto. Vamos a hablar de este orden oculto de la naturaleza. Hay diferentes patrones que pues están básicamente ligados a los elementos matemáticos de crecimiento y por supuesto también hay diferentes tipos de estructuras que son pentagonales, estructuras áureas, que ya estaremos estudiando todo esto posteriormente, pero que también hablamos acerca de las conchas, los nautilos y todo lo que hemos observado a partir de nuestra consideración de la naturaleza que hemos desde el principio del curso establecido como un parámetro de observación importante para lo que nosotros realizamos. Bueno, entonces, la simetría en el arte y en la arquitectura, por supuesto que está presente y hay siempre una geometría secreta que nosotros vemos en diferentes obras artísticas, de pintores, escultores, etcétera. Y en ese sentido, bueno, vamos a ver también que la arquitectura y el diseño gráfico, en este caso el diseño gráfico está mostrado aquí, siempre va a tener una estructura que va a tener una organización de elementos que van a permitir que la ubicación, la colocación de los elementos dentro del espacio-formato sea siempre algo que resulte novedoso. Y bueno, en ese sentido también tenemos que hay los esqueletos geométricos que hemos hablado también de las líneas virtuales o las líneas que no son concretas, que son simplemente líneas imaginarias que nos ayudan a estructurar y que nos dan sentido a la composición. Muy bien, entonces hay que hacer un uso deliberado de la simetría en este ejercicio particular para que nosotros podamos transmitir estas ideas de orden y geometría a partir de lo que hemos estado observando en esta clase. Y por último, bueno, pues eh, recordar también que la simetría está no solo presente en la arquitectura, sino que también lo hace de forma monumental, que hay muchísimos ejemplos y ejercicios de este tipo
elementos, lo mismo que sucede con el diseño gráfico. Y bueno, concluimos con esta reflexión, la percepción de la belleza. Es algo importante que nosotros veamos que la simetría está presente en la naturaleza y cuando nosotros somos capaces de visualizarla, pues también nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de observar lo que tenemos en nuestro entorno nos hace mucho más capaces de visualizar cómo podemos sacarle provecho a lo que tenemos en el entorno. Muy bien, entonces vemos también que ha ido evolucionando, que las paredes, que la cultura y todo esto es parte de, hoy vemos estos elementos de la inteligencia artificial y bueno, pues sabemos que son parte también de esa consideración. Concluimos con lo siguiente y que la simetría es un lenguaje unificador. Este lenguaje unificador nos da siempre la capacidad de trascender en la parte descriptiva, también nos permite ser guiados a la creatividad y nos pone en sintonía con la armonía del universo. Muy bien, pues bueno, esos son los temas que había que abordar en esta oportunidad y pues yo estoy ya con esta intención de que ustedes lo empiecen a realizar su proyecto, que empiecen a visualizarlo y que por supuesto para la siguiente sesión, en el caso de los alumnos de diseño gráfico, el próximo lunes revisaré el contexto de el trabajo de la modulación. Solo tienen que llevarla a nivel de un trabajo bocetual, ¿no? No es un trabajo terminado. En el caso de los arquitectos, tienen que llevar la forma del cubo trazada ya sobre el papel marquilla que usan habitualmente. Quiero revisarlo antes de que procedamos a hacer el ejercicio de la pared. En el caso de diseño, vamos a continuar trabajando la modulación ahora con estas operaciones de simetría. Entonces, el próximo lunes les reviso a ustedes y el viernes continuamos también con este ejercicio con los arquitectos del grupo A para que ustedes sean capaces también de visualizarlo y vamos a revisar qué es lo que tienen. Les pediría que sus ejercicios de lo que acabo de solicitar, es decir, las simetrías en el esquema de tipo cubo, me manden por correo antes del viernes, tienen de hoy al viernes, antes del viernes me manden, por favor, sus bocetos para que yo vea y podamos seguir adelante con la siguiente etapa. Muy bien, y a los arquitectos del grupo, perdón, arquitectos del grupo B, el miércoles, o sea, mañana, no van a poder presentarlo hasta el lunes, me lo van a poder mostrar, y los arquitectos del grupo A hago esa corrección, son los que van a mostrarlo el próximo viernes. Bueno, les agradezco mucho la atención, espero que haya sido suficientemente claro. Voy a dejar las instrucciones también en el Academy como parte de un ejercicio evolutivo en ambos casos, tanto para los arquitectos como para los diseño gráfico, y de esta manera vamos a ir también dejando más claro lo que acabamos de ver en términos de esta clase virtual. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta pronto.